a hablar con ustedes sobre lo que necesitamos: sabiduría para la vida. ¿Sabes que hace un momentito se acaba de hablar de lo que dice Tito? Se habló de Santiago también, de la lengua, pero para poder comprender esas cosas necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría que necesitamos es la sabiduría que viene de Dios. Por eso esta noche quería con ustedes ir a Santiago también. Y en Santiago capítulo 1 quiero que leamos unos versículos para ir desarrollando después el tema. Santiago, saben que él escribió esta carta a los cristianos judíos que habían sido dispersados, o sea, que habían sido expulsados de sus hogares, habían perdido sus posesiones. Esta carta se dirige a gente que sufre no solamente por lo que habían perdido, sino por ser explotada por los ricos de aquel tiempo y que estaban siendo llevados a las cortes y calumniados también. Se hablaba de difamación ahora, también en aquellos tiempos estaba ahí, pero Santiago está escribiéndole a ellos. Y en la carta empieza con el versículo 1, capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El versículo 13, que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Vamos a dejar hasta ahí. El versículo, si vamos a decir clave en esto, es Santiago 1:5. Y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Saben que en esta vida estamos expuestos a las diferentes circunstancias que nos llevan a hacer pruebas. Nos llevan también no solamente circunstancias que van a probar la fe que tenemos en Dios, circunstancias como en aquel tiempo estos hombres y mujeres que eran creyentes, que habían sido expulsados de sus casas, sus trabajos, sus posesiones, todo lo habían perdido. Pero es bien cuando Santiago está diciéndole a estos que estaban ahí perdiendo todo, que les diga que tengan gozo en medio de la prueba. Es increíble, ¿no? Podemos decir nosotros: ¿cómo puedo yo tener gozo cuando estoy pasando una prueba? Cuando estoy pasando una enfermedad, cuando estoy pasando, quizás no hay un trabajo en la casa de mis padres, quizás no hay dinero para pagar la universidad o el colegio. Cuando pasamos una prueba así, cuando quizás tú no estás en la universidad que querías, o el maestro, por causa de que eres creyente, te quiere aplazar y te acosa para molestarte, para que dudes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Todas esas cosas, ¿cómo es posible de que la primera exhortación que le está diciendo Santiago a ellos es que deben regocijarse? ¿Has pensado tú que cuando estamos pasando pruebas es fácil regocijarnos?
Alguno de ustedes está pasando pruebas en su casa. Alguno de ustedes está con temores. Alguno de ustedes ha sufrido muchas cosas que aquí en este mundo pueden pasar. Pero cuando Santiago está escribiendo esto, cuando está exhortando, él conoce y quiere dar palabras de aliento. Quiere dar palabras de aliento a aquellos que estaban tristes porque habían perdido todo. Tristes porque incluso no tenían un lugar donde vivir. Pero Santiago está también tomando en cuenta, él se apoya en el apóstol Pablo y Pedro. En una de las cartas de ellos, fíjense que en Romanos 5:3, Pablo dice, no solo eso, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Entonces, Pablo está diciendo que debemos regocijarnos en los sufrimientos, porque va a producir perseverancia. Perseverancia de soportar ese sufrimiento sabiendo de que Cristo está con nosotros. Y también 1 Pedro 1:6 dice, regocijaos grandemente en esto, aunque por un poco de tiempo tengáis que sufrir aflicción en muchos tipos de dificultades. Cuando está hablando Pedro y Pablo aquí, dice, en muchos tipos de dificultades. Nosotros vamos a pasar, mientras vivamos en este mundo, vamos a pasar pruebas de diferentes tipos, diferentes maneras, igual que tentaciones. Entonces necesitamos sabiduría para las pruebas, para poder entender la razón, para poder entender y cómo tener victoria frente a las pruebas. Eso es lo que Santiago había estado diciendo del versículo 1 al 8, está hablando de regocijarse, está hablando de que la prueba es como un examen que nos pasa a ti y a mí para ver la fe, dónde estamos y que podamos nosotros crecer. Entonces, saben que el cristiano puede enfrentarse a las dificultades entendiendo el efecto positivo que traerá la prueba. ¿Cuántos creen que cada prueba va a traer algo bueno posteriormente? ¿Lo creen o no lo creen? Eso es lo que la palabra dice. Por eso cuando Santiago está diciendo, cuando Pedro lo dice, cuando lo está diciendo Pablo también, dice, ustedes que tienen a Cristo, ustedes entiendan que en medio de las pruebas, al final, ustedes verán cosas positivas por lo negativo que hoy. Entonces, en el versículo 2 está diciendo, estar gozosos cuando enfrentamos diversas pruebas. Esta noche, chicos, que el Espíritu Santo pueda traernos a nosotros también el gozo por la presencia de Dios en nuestras vidas, el gozo que debemos de tener en medio de cualquier situación. Las pruebas son dificultades que experimenta la gente y proceden, en este caso de ellos, persecuciones o luchas interiores y luchas internas nuestras, la vieja naturaleza. ¿Cuántas luchas internas tú tienes con que la vieja naturaleza está llevándote con cosas que tú no has podido dejar, cosas que no agradan a Dios, pecados que no agradan a Dios y estás luchando? Esa es una prueba, esa es una tentación. Pero entonces, persecuciones. Nosotros podemos decir, bueno, eso se ve allá en Irán, se ve en Irak, se ve en Ucrania, se ve en todos aquellos lados que persiguen a los creyentes. Pero no necesariamente aquí hoy te están persiguiendo o nos están persiguiendo para matarnos. Pero puede llegar un día, ¿sabes eso? Puede llegar un día. Porque cuando uno se pregunta, ¿por qué matan a los cristianos? ¿Por qué no matan a otras religiones? ¿Por qué no matan a otros de otras religiones? ¿Sabes por qué? Porque es una lucha espiritual de las tinieblas contra la luz. Y Satanás quiere destruir todo lo que Dios ha creado y quiere destruirte a ti y a mí. Entonces, persecuciones aquí, ¿cómo crees que pueden ser? Persecuciones aquí no solamente que tengas problemas con tus amigos o te saquen de un grupo porque te has hecho aleluya. Te saquen de un grupo porque dicen que tú ya no tenés el mismo feeling de antes. Pero lo que no entienden, que ese feeling del mundo es camino de muerte. Entonces, persecuciones que pueden venir y tenemos. O también sabes que cuando hablamos de persecución, hoy en día hay muchos libros, hay muchas predicaciones también que están fuera de la palabra de Dios. Y si tú y yo estamos escuchando todo esto, en Tito
se está hablando de eso también, aquellos que están trayendo anatemas, confundiendo lo que es la palabra de Dios. Por eso yo te quiero decir que las pruebas son de todo tipo para ti y para mí mientras estemos en este mundo. Las circunstancias angustiosas son las adversidades para probar tu fe y mi fe. ¿Dónde está tu fe? Por eso en el versículo 2 y 3 Santiago está diciendo: considerarlo con sumo gozo, hermanos míos, cuando enfrentéis pruebas de todo tipo, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, produce paciencia, produce perseverancia. Cuando estamos hablando de esto, cuando vemos que esas pruebas de todo tipo tienen un objetivo también, que las pasemos, porque va a producir en ti perseverancia. Vamos nosotros a crecer también en el conocimiento de Dios cuando vienen las pruebas. Pablo escribe en Filipenses 4:4, dice: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez diré, regocijaos. Cuando ve uno esta orden, regocijaos siempre en el Señor. Siempre, cuando hablamos siempre, es un absoluto. No, a veces sí, a veces no. No es que cuando estemos bien nos regocijamos, cuando estamos mal no nos vamos a regocijar. No quiere decir que no tengamos tristeza. ¿Sabes qué? Cuando muchas personas piensan que el cristiano no puede estar triste. Hasta hay un canto, ¿va? El que es cristiano no puede estar triste, pero eso es mentira, chicos. Cristo estuvo triste. Cristo estuvo triste. Por eso, lo que sucede es que esa tristeza no te va a derrotar. Porque entre las pruebas mismas que vamos a pasar, vamos a crecer en fe. ¿Por qué? Cuando Pablo dice regocijaos siempre en el Señor, otra vez digo regocijaos, él lo sabe por qué y está repitiéndolo. ¿Saben que Pablo, cuando está diciendo esto, nosotros podemos decir que eso es poco razonable? Eso está en Filipenses. El libro de Filipenses, ¿saben que esa carta a los filipenses Pablo la escribió estando preso? Y cuando tú lees Filipenses, tú te vas a ver ahí que Pablo, que está preso, no está lamentándose. Yo he predicado, no dice eso. Yo he predicado y miren lo que me está pasando. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo he predicado, yo estoy diezmando, yo voy a la iglesia, voy a un grupo. Pablo no está diciendo eso cuando lees ahí. Pablo está preso y está animando a los de afuera. Regocíjense. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Entonces, parece que esa exhortación es una obediencia, un mandamiento que está ahí, que tenemos que hacerlo bajo cualquier circunstancia, no sea lo adversa que esa circunstancia sea. Yo no sé qué está pasando tú, qué puede estar pasando en tu familia. Yo no sé si eso te lleva a murmuración, le está llevando a murmurar porque no tienen lo que quizás querramos tener. Pero Pablo, como te digo, estaba ahí. Y Pablo, fíjate, cuando dice que nos regocijemos, qué cosa más triste es cuando los pecados pasados tuyos y míos, el acusador lo está recordando. No es tan fácil regocijarnos así, ¿verdad? Pablo, cuando está en la cárcel, él había sido un perseguidor de la iglesia, persiguió a la iglesia, por causa de él mataron a muchos creyentes. No lo sé cuántas luchas tenía Pablo cuando el acusador estaba ahí acusándolo por aquella vieja vida, pero Pablo, a pesar de esas cosas y del sufrimiento que estaba pasando en la cárcel, que lo podía llevar a la muerte, y así fue, pero él animó a los de afuera porque él tenía el gozo de Dios. Entonces, cuando vemos eso, chicos, podemos entender, fíjate, que las circunstancias no van a determinar la condición de tu corazón ni de tu mente. Las circunstancias, fíjate, no determinan la condición de mi corazón, tu corazón y tu mente. Las circunstancias no van a determinar eso. Cuando Pablo está diciendo, no importa lo que sea, Santiago dice que con sumo gozo cuando estemos pasando esas pruebas. Entonces, no es que nosotros nos vamos a mover por emociones. Tú y yo no tenemos que caminar por emociones. Tú y yo caminamos por fe. Y caminamos no por vista, sino por fe.
no por lo que vemos, sino por lo que creemos que Dios nos ha prometido, por la palabra de Dios que está ahí. Por eso es importante cuando Santiago le escribe esas cartas, cuando Pablo y Pedro escriben a los creyentes también, es para que puedan ellos renovar su mente, para que puedan ellos tener la mente de Cristo que ya nos dio y renovarnos y no estar pensando como el mundo, sino que pensar de acuerdo a la palabra de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, lo que dice Pablo es que tú y yo como cristianos podemos gozarnos interiormente cuando exteriormente afuera todo esté oscuro y sombrío. Por eso, ¿sabes por qué nos podemos gozar? Es por causa de la unión que tenemos en Cristo y el Espíritu Santo que tú tienes. ¿Sabes que con los Gálatas 5:22 está hablando del fruto del Espíritu Santo? Necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Y dice que el fruto del Espíritu Santo dice que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, uno de los atributos de las virtudes del fruto es gozo. Gozo. Si nosotros estamos buscando la llenura del Espíritu Santo y día a día tenemos esa comunión con Él, definitivamente el gozo que tendremos no es por mi fuerza ni tu fuerza, es el gozo que solamente Dios puede traer cuando nosotros estamos con Él. Por eso Pablo sabía y dice que regocijarnos en medio de las pruebas es natural, porque Cristo está en nosotros y nosotros en Él, y todas las cosas van a cooperar para bien. Por eso Romanos 8:28 dice que esas pruebas, dice, a los que le amamos, todas las cosas que dice, ayudan a bien. Los que han sido, que llamados para su propósito. Y tú y yo hemos sido llamados para el propósito de Dios, ¿no es verdad? Dios nos acercó a Él a través de Cristo Jesús. Nos conoció antes, pero nos acercó a Él a través de Cristo Jesús. Conoció el momento en que tú y yo íbamos a tener ese encuentro con Cristo, íbamos a acercarnos a Dios. Por eso tenemos nosotros que aprender que esas pruebas que vienen de todas formas, de todos modos, en forma diversa, mientras estemos en este mundo, las vamos a tener. Una enfermedad, algo emocional, algo financiero, pérdida de un ser amado, un ser querido, pérdida del empleo, y otra cosa que hiere tanto es el rechazo. ¿A quién le gusta que le rechacen? Nadie nos gusta que nos rechacen, ¿verdad? El rechazo también es parte de esas pruebas y las tentaciones. Por eso, chicos, la palabra de Dios no nos da garantía que vamos a vivir una vida libre de dificultades. Jesús en Juan 16:33 dijo: estas cosas os he hablado a vosotros para que tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he venido al mundo. Entonces, cuando vemos que Cristo mismo nos está diciendo, no dice que tú y yo no vamos a tener problemas ni vamos a tener situaciones críticas en este mundo, pero dice: yo he vencido al mundo, confiad en mí, y Él dice que está en nosotros. Por eso cuando Pablo está diciendo regocijaos, otra vez os digo regocijaos, más adelante dice: por nada estéis afanados, por nada estéis preocupados, por nada estéis alocados, por nada, sino que presentarle a Dios toda oración, tus necesidades, en toda oración, súplica, ruego y acción de gracias. ¿Sabes qué? Dice ahí también que en medio de la prueba vamos a Él y a la vez haz una acción de gracia. ¿Por qué acción de gracias? Porque estamos llevándole a Él todo y sabiendo de qué Él va a hacer. Y luego dice: y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, va a guardar mi corazón, tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso necesitamos la sabiduría, necesitamos
ver, porque los problemas, las dificultades que vamos a experimentar o que quizás estás experimentando son cosas que tú ni yo podemos controlar, que están circunstancias en el mundo que van a causar dificultades. No sé cuáles serán las que estás pasando, pero esas circunstancias van a probar nuestra fe, mi fe, van a fortalecer tu fe, vamos a fortalecer la perseverancia y vamos a tener una resistencia espiritual que va a fortalecer nuestra fe. Eso es la carta que Santiago está mandándole a los cristianos de aquel tiempo. Pero tú y yo quizás no estamos pasando esos momentos como Santiago, de lo que pasaban aquellos cristianos para los que fue la carta. Entonces, la razón, fíjate, que le dice Santiago también, o el objetivo de las pruebas, dice, y la perseverancia que desarrollan, esa perseverancia va a desarrollarte madurez espiritual. Va a edificar un carácter santo. Vas a desarrollar confianza en Dios, porque Romanos 8:28 dice que a los que le amamos, ¿cómo dice? Dígame, a los que le amamos, ¿has sido tú llamado de acuerdo al propósito de Dios? ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado con un propósito? Él te llamó con un propósito, ¿sabes? Entonces, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ver la mano de Dios en todo momento, en toda circunstancia. No importa lo que esté pasando, no importa si estás en una enfermedad, no importa si es financiero, no lo sé que estás pasando, pero Dios está contigo siempre y no te ha dejado solo. En las pruebas aprendemos a depender de Dios. Es algo que si no hubiera una prueba, no es cierto, que cuando estamos pasando pruebas, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar a Dios. Entonces empezamos a depender de Dios. Si nada está, si todo va bien, nosotros creemos que tenemos capacidad para resolver y hacer todo lo que se presenta en el mundo. Pero las pruebas aprendemos a depender de Dios. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Padre, Él es el que nos creó. Él es el que nos llamó con un propósito. Él es el que ha prometido cuidarnos. Él es que en medio de cualquier situación, de cualquier tormenta que haya en el barco, tú te puedas bajar al agua y caminar tomado de la mano de Dios, porque Él lo ha prometido. Entonces lo que está pasando, la prueba, lo que está haciendo la prueba es refinando tu fe. De la misma manera, fíjate que el oro está sujeto al fuego del fundidor. Si el oro, para probarlo y refinarlo, lo pasan por fuego, cuando tú y yo pasamos por esos momentos difíciles, por eso estamos siendo refinados. La fe está siendo purificada. Tú y yo estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Así que por eso Dios está quitando aquellas impurezas, como el orfebre, el que trabaja el oro, le quita las impurezas al metal. Del mismo modo, Dios está purificándote a ti y a mí, quitando ese pecado. La victoria en las pruebas, chicos, y el desarrollo del carácter espiritual no se produce a través de nuestros propios esfuerzos. Necesitamos la sabiduría de Dios. Si estás pasando momentos de crisis, yo te quiero decir, la sabiduría de Dios es un regalo de Él. Dice que si queremos sabiduría, si no tenemos sabiduría, que se la pidamos y Él te la va a dar abundantemente. Necesitamos sabiduría que nos enseñe a enfrentarnos a las pruebas. Sabiduría que nos pueda llevar a salir victorioso en cada prueba y ser testigos a este mundo también de Cristo. ¿Sabes que aquellos hombres que habían sido expulsados de sus casas, aquellos cristianos que Santiago está escribiendo, cuando leemos la Biblia, dice que donde ellos iban, cuando leemos el libro de Hechos, donde esos cristianos que eran perseguidos, donde iban, no se lamentaban, donde iban, hablaban de Cristo. Donde iban, hablaban del Salvador que les dio vida eterna. Por eso, chicos, si tú y yo le pedimos a Él, Él te la va a dar abundantemente. No nos confiemos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios y nos hemos tropezado con la misma piedra? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Dios sabe muy bien que tú y yo necesitamos sabiduría para enfrentarnos a las pruebas, pero debemos de pedírsela. Por eso el versículo 6 dice que se la pidamos y Él te la va a dar.
esta noche, chicos, que el Espíritu Santo pueda darnos a nosotros también ese sentir de pedirle la sabiduría para poder vivir la vida que tenemos aquí en este mundo. ¿Sabes qué? Él está hablando también, dice que la persona que no confía es como la onda o la ola del mar, que el viento la mueve de un lado y a otro. La persona que no confía en Dios es así. Entonces, un momento una persona manifiesta fe en Dios y al siguiente obra con incredulidad. O sea, la lealtad del creyente está dividida entre Dios y el mundo. Entre Dios y el mundo. ¿Cuántas veces, chicos, cuando estamos pasando tribulaciones o situaciones difíciles, buscamos a alguien que ni siquiera conoce a Cristo para que nos dé un consejo de las decisiones que tenemos que tomar? Cuando Dios, que es la sabiduría por excelencia, quiere darte a ti también para que tú y yo podamos ir adelante. Entonces, el creyente, fíjate, que titubea en su fe, no va a recibir nada del Señor. Eso está diciendo Santiago. Cuando llegues a tu casa, lee el capítulo 1 y vas a ver. Dice que aquel que duda de que Dios le va a dar lo que necesita, dice que no va a recibir nada y le llama inconstante. ¿Sabes qué es inconstante en todos sus caminos? Es de doble ánimo. En otras palabras, es un mediocre que en nada triunfa. ¿Por qué? Porque es inconstante. Entonces, él es voluble, es inestable, es informal. Entonces, la falta de decisiones tiene por consecuencia la falta de la eficacia en su vida. ¿Sabes que en Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que Él se acerca a Él, crea que le hay y que Él es poderoso para poder darte lo que tú necesitas? Se cantaba hace un momento que no hay otro como Dios, ¿no? No hay otro como Dios. Pero es tu fe realmente, y es mi fe realmente, que Él prometió que a través de Cristo nos podríamos hacer hijos de Él, recibir a Jesús y ser hijos, y prometió ser nuestro Padre, ser nuestro pastor. Por eso el salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me faltará, nada. Hoy, este día, Dios está contigo, está conmigo. Y mañana, no sé si mañana estaremos nosotros aquí, pero si mañana estamos, Dios, que es eterno, te tiene y me tiene en el hueco de su mano. Por eso Dios cuida de nosotros y nos ayudará a pasar las pruebas, tentaciones, si se lo pedimos. Si tú estás pasando pruebas, no lo sé, Dios lo sabe. Que esta noche tú puedas pedirle sabiduría también para poder pasar esas pruebas. Porque también necesitamos sabiduría, ¿sabes?, para vencer las tentaciones. Por eso en Santiago 1, 13, 15, está hablando Santiago del versículo 13 al 15, dice: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y después, cuando la pasión se ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo que Santiago está diciendo en estos versículos que usa Santiago, la palabra tentado del griego es la misma palabra griega que usa para prueba. O sea, lo único que en este momento él está usando la palabra tentado en un contexto del pecado. Pero los versículos anteriores de prueba, pues es lo mismo, el mismo de tentado. Entonces, necesitamos también la sabiduría de Dios para los tiempos de tentación y conocer el origen de esa tentación. ¿Saben qué? Cuando viene la tentación, el diablo ha querido que tú y yo pensemos incluso que es Dios el que nos manda la tentación para probarnos. Pero el carácter de Dios no es ese.
Dios no te creó ni te rescató de las tinieblas para hacerte sufrir. Es Satanás el que está haciendo eso. Por eso Santiago está corrigiendo y enseñando de que Dios no puede ser tentado, porque el pecado, Dios no puede estar con el pecado, porque Dios es santo, 3 veces santo. Por lo tanto, dice que Dios no puede tentarnos, no es tentación de Dios, y tenemos que entender que el origen de la tentación puede ser satánica o puede ser interna. Tú y yo, sale del hombre interior. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo. Sabes que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, cuando está hablando de eso, de que cuando viene esa tentación, cuando nosotros concebimos esa tentación, entonces él hace una comparación con el nacimiento y dice que es consumado y es engendra, y eso lo que va a traer es la muerte. La reacción interna, fíjate, de nosotros por el pecado, al tener la tentación, si nosotros no entendemos y no tenemos la sabiduría de Dios para poder manejar esto, nos va a pasar como Génesis 3:6. Dice la Biblia, cuando Dios hizo a la primera pareja y les dijo: de todo podéis comer, menos de ese árbol que está ahí, de la ciencia del bien y el mal. Cuando Satanás, en forma de culebra, en el árbol, empieza a platicar con Eva y empieza a seducirla y empieza a convencerla y empieza a decirle, otras palabras, que Dios es mentiroso. Cuando dudamos nosotros de Dios, eso estamos diciendo, que Dios es mentiroso. Y le empieza a enseñar de que lo que Dios no quiere es que sean igual a Dios. Y por eso dice en el versículo: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Satanás es engañoso y quiere que creamos que Dios es la fuente de todas las pruebas y de todas las tentaciones, pero no es así. Él quiere que tú y yo dudemos del amor de Dios, y Dios en su esencia es amor, pero también es justicia. ¿Sabes eso? Por amor, Dios envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Por amor a ti y a mí. Y por amor a ti y a mí, su misericordia es nueva cada mañana. Por amor a ti y a mí, su gracia está en nosotros. Por amor a la humanidad también, Dios no ha destruido el mundo. Por eso Cristo no ha venido todavía, porque quiere que tú y yo también compartamos el amor de Dios. Entonces, Satanás quiere que tú y yo dudemos del amor de Dios. Dudemos y creamos, como muchas veces cuando uno era pequeño le enseñaban a uno que si no te lavas los dientes o no te bañas, Dios te va a castigar. Si no haces aquello o lo otro, Dios te va a castigar. Y entonces uno empieza a tener un concepto de Dios, que es un Dios malo, que es un Dios castigador. Pero yo te quiero decir algo: a raíz de la desobediencia de aquella pareja, el pecado entró al mundo, pero por un hombre entró la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces, Dios es amor, pero Satanás quiere que tú y yo dudemos de su amor y de su poder, de que Él tiene para nosotros. Satanás es engañoso. Él quiere que no triunfemos sobre el pecado. Eso es una manera incorrecta de pensar. ¿Sabes qué? Dice que toda buena dádiva viene de lo alto. Dios te da dones. Dios te da cosas buenas. Dios es el que, tu salud, todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Lo que tú eres, Dios te lo ha dado. Por eso, cuando necesitamos entonces, chicos, madurar en Cristo, y para eso necesitamos, para tener sabiduría, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Él nos dejó su palabra, porque sabe que tú y yo necesitamos la sabiduría. Pidámosla y Él la va a dar, pero ya nos dio su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la iglesia donde nos reunimos, somos parte del cuerpo de Cristo y podemos vivir triunfantes sobre el pecado. Somos salvos por medio de la palabra de Dios, que es el Evangelio.
Y si somos salvos por eso, tenemos la obligación de obedecer la palabra de Dios. Pero si tú y yo estamos dudando de la palabra, si tú y yo estamos dudando de Dios, definitivamente el pecado nos va a ganar la victoria. Por eso, para que vivamos triunfantes sobre el pecado, debemos permitir la palabra de Dios nos transforme. O sea, acuérdense que en Juan 15, 5 dice que si la palabra de Él está en mí y Él en nosotros y nosotros en Él, que está diciendo que todo lo que hagamos lo vamos a hacer, porque separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. Pero lo que sucede es que como el diablo nos ha metido tantas cosas y el mundo igual, nosotros leemos la palabra y al leer la palabra como que no penetra en nosotros, como que no podemos digerir lo que la palabra dice y no creemos que Él dice nada podéis hacer, porque podemos hacer muchas cosas en nuestra carne y nuestra capacidad, pero lo que Él está hablando, nada de en la parte espiritual y nada de poder crecer en el carácter de Cristo, ni la salvación podemos nosotros alcanzar, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando Santiago está diciendo eso, también está hablando en el versículo 19 de 1, dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Y dice también que nosotros debemos de ser hacedores y no solamente oidores. No sé si ustedes y yo entiendo que es hacedor y no solamente oidor, porque podemos reunirnos siempre aquí, podemos estar todos los días en un culto, pero oyendo, pero la palabra estás dejando y yo estoy dejando que me transforme, es la pregunta. ¿Estás siendo tú transformado por la palabra de Dios, donde dice que no nos conformemos a este mundo, que no vivamos como el mundo, que esos pensamientos que tenemos que el mundo nos enseña, esos placeres que el mundo nos dice que debemos de caminar y vivir siempre dándole gusto a la carne y no siendo transformados por Cristo? Definitivamente vamos a tener fracasos y el pecado siempre nos va a estar destruyendo, que eso es lo que quiere Satanás. Por eso, chicos, debemos de obedecer la palabra de Dios cuando dice renueva tu mente, cambia tu mente, ya no estés pensando en boberías. Ahora en adelante, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Qué es lo que tú crees que Dios tiene para ti y para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti y para mí? No echemos a perder cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo la vida, porque la vida, chicos, la vida tuya, el tiempo es vida. Hoy es un día, mañana este día ya no va a existir. Por lo tanto, si tú y yo no estamos siendo transformados y renovados, si tú y yo no estamos escuchando esa palabra y siendo hacedores, necesitamos entonces escuchar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, someternos al Espíritu Santo, porque el pecado, ¿sabes qué? Es un obstáculo para nuestra capacidad de oír y obedecer la palabra de Dios. Si tú y yo estamos en un pecado, si tú y yo estamos engañados por un pecado, la capacidad de escuchar la palabra de Dios no va a ser sencilla, no vas a obedecerla. Por eso muchas personas vienen a las iglesias, quizás tú seas uno, quizás yo, y salimos de aquí y vivimos como cualquier persona que no conoce a Cristo. Y muchos se preguntan, ¿y para qué vas a la iglesia? No sé si alguien te ha dicho eso. Y decís que sos creyente, decís que sos cristiano. ¿Por qué? Estamos nada más oyendo aquí y sale para acá, pero no digerimos la palabra de Dios y el pecado nos lleva a hacernos orgullosos. Y ese orgullo también sabes que es parte de la suciedad moral que tenemos, pero ese orgullo nos puede estar impidiendo que recibamos la palabra de Dios también. Chicos, tenemos que renunciar al control de nuestra vida. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que controle tu vida y mi vida. Deja que el Espíritu de Dios nos revele su palabra.
deja que el Espíritu de Dios nos enseñe cómo caminar con sabiduría y caminemos victoriosos en medio de la tentación, caminemos victoriosos en medio de las pruebas, que porque la palabra de Dios tenemos que obedecerla. Tenemos que sacar, fíjense, todo lo malo. Así como cuando sacamos la basura de las casas, ¿cierto? Sacamos la basura de las casas porque apesta, ¿no? Sacamos la basura de las casas porque no la queremos tener dentro de la casa para que se la lleven. Un pecado, chicos, apesta. Un pecado apesta. Y no podemos estar en la presencia de Dios si nosotros no lo entendemos. Entonces, para tener victoria sobre las pruebas y la tentación, necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios. Tenemos que pedirla y ser obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz y es nuestra fuente de sabiduría para la vida diaria. ¿Cuántos lo creen, chicos? ¿Lo creen? Piensa hoy en alguna situación de tu vida que estás necesitando sabiduría de Dios. Piensa hoy. Piensa hoy. ¿Qué situaciones de tu vida hoy estás necesitando la sabiduría de Dios? Piensa hoy cuántas veces tú y yo nos hemos equivocado por creernos inteligentes, por creernos sabios y dejamos a Dios en un lado. Tal vez estás siendo acosado por tentaciones que no puedes manejar, que has estado cayendo quizás, que te hacen caer con frecuencia, que has estado luchando. Pero Dios quiere ayudarte, Dios quiere proporcionarte la capacidad para eso. Dios quiere darte sabiduría para que puedas entender, y Él te está proporcionando todo eso. ¿Sabes? Te ha dado la mente de Cristo, nos ha dado la palabra de Dios, te ha dado el Espíritu Santo, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Por eso piensa en algunas situaciones que necesites sabiduría hoy para tomar decisiones para tu vida. Sabes que cada decisión que tomamos va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala, sea positiva o sea negativa. Hay decisiones, chicos, que vamos a cargar toda la vida, pero Dios no quiere eso para ti y para mí. Hay decisiones que si no sabemos tener esa sabiduría que solamente viene de Dios, no nos vamos a poder regocijar, no vamos a poder estar alegres en medio de una situación así, por el pecado mismo y el orgullo mismo de creernos superiores a Dios. Como cuando Eva llegó y comió la fruta, quería ser igual a Dios. Pero ni tú ni yo somos igual a Dios, somos creación de Dios. Él nos ha amado, nos hizo a su imagen y semejanza y nos ha dado el Espíritu Santo. Pero necesitamos de Él, porque Él te creó a ti y a mí. Por eso obedece la palabra y permite que el Espíritu Santo te dé sabiduría que necesitas para vivir en victoria. Esta noche, que el Señor pueda hacer eso en tu vida. Vamos a orar, chicos. Padre, estamos aquí, Señor, esta noche, leyendo tu palabra. Al leer esta carta, Señor, de hace más de 2000 años, una carta, Señor, que escribió Santiago a aquellos hombres y mujeres y jóvenes, niños, que habían sido expulsados de sus hogares, habían perdido sus posesiones. Y no solamente eso, sino que los estaban llevando a los tribunales, oh sí, Señor, con falsos testimonios. Hombres y mujeres, Señor, que eran hijos tuyos, que tú los creaste. Y cuando están pasando esas tribulaciones en aquellos momentos, Señor, Santiago escribe esta carta y toma también de referencia porciones de Pablo y de Pedro. Esta mañana, esta tarde, Señor, esta noche, estamos aquí ante ti, dándote gracias porque tu palabra es viva, es veraz, porque tu palabra nos enseña, Señor, y cómo podemos regocijarnos en medio de una prueba. En nuestra carne no podemos, pero cuando entendemos que esa prueba está formando en nosotros una perseverancia para permanecer en Cristo y para permanecer siendo testimonio,
de que ¿quién como tú, Dios, que nos provees todo? Cuando tú les enseñas a través de esa carta y nos enseñas a nosotros que quieres ayudarnos a llevar en victoria una vida victoriosa, que cuando tú estabas para partir dijiste que en el mundo tendríamos tribulaciones, pruebas, tentaciones, pero que confiáramos en ti porque tú habías vencido el mundo. Cuando tu palabra nos enseña, Señor, que a los que a ti te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito tú le llamaste. Y aquí estamos, Señor, una congregación de jóvenes, una congregación, Señor, que tú has llamado con un propósito. Ese propósito tuyo, Señor, se va a cumplir, aunque el enemigo quiera destruir. Señor, tú sabes las pruebas que estos jóvenes están pasando, las tentaciones, Señor, por las cuales están luchando y no han podido superar. Tú sabes, oh Dios, qué les aflige, qué les preocupa. Pero cuando leemos tu palabra, donde dice regocíjense, otra vez os digo regocíjense, porque tenemos, Señor, la seguridad que tú nos tienes en el hueco de tu mano. Señor, mira esta juventud aquí ahora, sus familias. No lo sé, Señor, pero tu palabra dice que conseguiremos con sumo gozo cuando enfrentemos pruebas de todo tipo. Señor, ministra ahora esta juventud. Ministra, Señor, a cada uno esta noche. Trae ese sentir que tu amor está sobre ellos. Señor, hoy, esta noche, que sea una noche, Señor, un nuevo amanecer para cada uno de estos jóvenes. Oh Dios, sabemos que hay una lucha espiritual, Satanás queriendo destruir, y que nosotros solos no podemos, tú lo sabes. Que nosotros solos, separados de ti, somos débiles, pero contigo somos más que vencedores. Ministra, Señor. Piensa hoy, joven, ahí donde estás, piensa, ¿qué situación de tu vida en la que necesitas sabiduría de Dios para que se la pidas hoy? Ahí donde estás, pídesela, esa sabiduría. Mientras todos están orando, si tú estás esta noche aquí por primera vez, o quizás has venido otras veces, pero tú no has dado ese paso de creerle a Dios, que separados de Dios, separados de Él, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si tú no has creído a Dios, que era necesario que Él mandara a su Hijo unigénito Jesucristo para morir en esa cruz por ti y por mí, si tú no lo sabías o no lo has creído, y que Cristo pagó por los pecados de la humanidad ahí y resucitó con poder, y esos méritos de Él nos da a nosotros la oportunidad de poder ponernos a cuenta con Dios, porque dice que separados de Él somos enemigos, pero ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó. Si tú estás aquí y no tienes a Cristo, esta noche es una noche de victoria para ti, para que salgas de esas pruebas, de esas tentaciones, para que salgas de las tinieblas y vengas a la luz admirable. Ahí donde estás, yo te quiero invitar que le entregues tu vida a Jesús, que le entregues tu vida a Dios, porque Él te creó con un propósito y te has mantenido alejado de Él, pero Él esta noche quiere tener un encuentro contigo. Si tú no tienes a Jesús, ahí donde estás esta noche y quieres decirle: Dios, quiero esta noche entregarte mi vida, yo quiero orar contigo. Levanta tu mano donde estás diciendo, mientras todos están orando, levanta tu mano diciendo: pastor, yo quiero esta noche cambiarle el rumbo a mi vida. Esta noche yo quiero entregarle mi vida a Jesús.
Si tú no tienes a Jesús, esta noche es tu noche de victoria a través de Cristo. Si no tienes a Jesús, esta noche es una oportunidad que Dios te da para que entregues tu vida a Jesús. Mientras todos están orando, si esta noche quieres hacer esa decisión que va a cambiar totalmente tu vida, ahí donde estás, quiero orar por ti. Levanta tu mano y di: yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesucristo. Quiero vivir con sabiduría de Dios. Esa sabiduría solo viene para los hijos de Dios. Si tú no has recibido a Cristo, necesitas, para empezar, tener esa comunión con Él a través de Cristo. ¿Y dónde estás? Levanta tu mano si no tienes a Jesús. Y si no, si todos estamos aquí y tenemos a Jesús, esta noche, como te dije hace un momento, piensa en qué situación de tu vida tú necesitas esta noche sabiduría de Dios. Pídesela a Él esta noche. Pídele sabiduría a Dios. Dice que Él te la dará sin reproche y en abundancia. Dile: Dios, esta noche te pido perdón porque he vivido una vida en base de mi sabiduría propia y he tenido tantos enredos, tantos problemas. Pero al leer tu palabra, donde Santiago dice que necesitamos sabiduría para vivir esta vida, esta noche dile a Dios: Dios, dame sabiduría. Dame sabiduría. Ya no quiero tropezarme otra vez. Dame sabiduría para estar dentro de tu propósito. Si tú me escogiste con un propósito, ya no quiero estar desobedeciéndote a ti. Dame sabiduría para entender también la necesidad de tu palabra, para que cuando venga tu palabra, tu Espíritu Santo me revele esos pensamientos que tienes para mí. Díselo a Él. Dios, esta noche no me quiero ir de aquí si tú no tocas mi vida, si tú no me haces y me das sabiduría. Ya me cansé, Señor, de ser derrotado por las pruebas. Ya me cansé, Señor, porque no puedo dominar las tentaciones. Ya no puedo más. No lo quiero hacer, pero necesito tu ayuda. Confiésaselo a Él esta noche. Confiésale a Él que lo necesitas. Gracias, Señor, esta noche por tu amor, por tu misericordia. Señor, mira estos jóvenes acá. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Ministralos. Ministra, Señor, a sus padres. Yo no lo sé, Señor, cómo está tu familia, chicos. No sé si tu padre o tu mamá no son creyentes. No sé cómo está tu hogar. Esa es una prueba. Es una tentación. Quizás de dejar de orar porque dices oro y oro, pero mi casa es un infierno. Mi casa, mis padres no me dan testimonio. Pero esta noche el Espíritu de Dios quiere ministrarte. Quiere ministrarte para que seas luz en ese hogar, para que esa prueba que estás pasando te lleve a la perseverancia de buscar el rostro de Dios para encontrar ese oportuno socorro también. Esa perseverancia de mantenerte buscando esa sabiduría de Dios, y que tú y yo seamos luz a este mundo. Aquellos hombres y mujeres nunca dejaron de adorar a Dios y de ser testimonio de que solo hay un solo Dios y que solo hay un solo Salvador, Jesucristo, que solo por medio de Él podemos alcanzar la salvación. Pero esta noche
Dios quiere ministrarte. Y Dios quiere darte paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón y tus pensamientos. No lo sé cuál es tu prueba, no lo sé cuál es tu situación, pero Dios quiere esta noche hacer algo con tu vida. Y esta noche Dios va a hacer algo en ti, pero tú tienes que creerle. No ser como aquel que dice que es como las olas del mar, que el viento lo llevan de un lado a otro. Obedece la palabra. Pídele perdón a Dios. Dile: Dios, perdóname porque no he sido fiel en buscar tu palabra. Dios, dame hambre de tu palabra. Dios, dame sed de tu palabra. Necesito de ti, yo solo no puedo. Lo que no quiero, eso hago. El pecado me atrapa, pero hoy entiendo, porque necesito sabiduría para entender el origen de la tentación que está dentro de mi corazón, para entender el origen que puede ser Satanás mismo o mi corazón llevándome a pecar. Gracias, bendito Señor, porque eres bueno y porque esta noche te estás derramando en estos chicos ahora. Úsalos, Señor, levántalos, que puedan salir de aquí, Señor, hoy con ese compromiso contigo de ser testimonio también a las naciones. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy. Ponte de pie y alaba al Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Díselo al Señor, díselo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile: yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz al cielo, dile: Dios, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Todo, Señor, mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh sí, Señor, estamos aquí, Dios,
Padre Santo, Papito, reconociendo tu grandeza, humillándonos ante ti, negando, Señor, a nosotros mismos, nuestros planes, nuestros propósitos. Señor, ya no queremos vivir una vida separados de ti. Por eso hoy estamos entregándote a ti todo, Señor. Menguar para que tú crezcas, porque tú eres digno de todo. Necesitamos sabiduría. Dile al Señor, necesitamos sabiduría, Señor, para vivir una vida de victoria, de obediencia. Oh, sí, Señor, pon en cada uno de estos jóvenes hoy, en cada uno de nosotros aquí, Señor, esa sed de tu palabra, de buscar tu palabra y obedecerla. No solamente oírla, sino que ser hacedores de tu palabra, Señor. Vivir cada día creciendo en madurez espiritual, creciendo, Señor, en el conocimiento, que el mundo pueda ver, que tus padres puedan ver, que tus amigos y amigas puedan ver, que donde estemos puedan ver que somos diferentes, porque somos hijos de Dios. Eres una hija de Dios, un hijo de Dios, y por lo tanto nuestro pensar debe de ser el pensar de Cristo Jesús. Nuestro caminar debe ser ese. Debemos de ser olor fragante a Dios, olor fragante a Cristo. Pero no puedo ser olor fragante cuando hay una suciedad moral en mi corazón. Esta noche confiésale a Dios si hay esa suciedad moral en tu corazón y sácala. Pídele perdón. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si has estado tratando de dejar una tentación, no has podido. Hoy es el día. Hoy es el día que el Espíritu Santo va a cortar esa cadena y te hará libre. Pero confiésalo y obedece la palabra. Te ha dado un espíritu de dominio, un espíritu de poder, para ser triunfador, para ser luz, porque Cristo viene pronto. Por eso decimos Maranata, Cristo viene pronto. Y no cuando Él venga, que nos halle viviendo en santidad, viviendo en obediencia, llevando a otros a Cristo, porque Él no ha venido todavía, porque no quiere que nadie se pierda. Señor, usa a estos jóvenes. Oh, bendice sus casas. Toca a aquellos padres que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, inquiétalos, porque la luz ha llegado ahí y las tinieblas retroceden, porque cuando la luz llega, las tinieblas no pueden permanecer. Por eso, Señor, bendice esos hogares, bendice esas casas, Señor, que en esos hogares sea tú el Rey, seas tú el Señor. Gracias, bendito Dios, por estos jóvenes que tú estás levantando, los que tú llamaste. Y recuerda que todas las cosas que puedas estar pasando, pruebas, tentaciones, esas no vienen de Dios. Pueden venir de nosotros mismos o de Satanás. Pero todas las cosas nos van a ayudar para bien. Por eso podemos soportar las pruebas con la fe, que veremos algo positivo al final, que seremos moldeados, refinados, creceremos en fe y conoceremos más a papá, conoceremos más su poder y veremos ver cómo Él nos saca de todos lados. Y Él quiere esta noche darte sabiduría, pero obedece la palabra, niégate a ti mismo y deja que el Espíritu de Dios sea el que te moldee y que el que te enseñe. Abre tus labios nuevamente, sí, y cántale a Dios, pero que salga no solamente de tus labios, sino que de tu corazón, porque su presencia es real. Él está aquí, Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, Jesús está aquí también. Alábalo.